Hay políticos en nuestra comunidad que son reincidentes en las faltas de respeto y algunos lo hacen incluso desde la atalaya de la mesa de las Cortes. Escuchen el insulto que hoy José Francisco Martín del PSOE le ha dedicado a un procurador de otro grupo parlamentario mientras hablaba el portavoz del PP. Atacar a un gobierno, a dos partidos, por favor. Mire, una cosa, se digo sinceramente, no puedo admitir que un miembro de la mesa, mientras yo esté... Señor Briones, le llamo al orden, lleva todo el rato diciendo, joder. Señor secretario, le llamo al orden. Si usted no tiene la capacidad o la mesura suficiente para mantenerse sencillamente callado, abandone su puesto, váyase allí y grite con sus compañeros. Lo han oído bien, payaso con todas sus letras, así se lo ha espetado en pleno debate, pensando que porque tenía el micrófono cerrado no se le iba a oír. No le expulsan del hemiciclo, el partido lo permite y así hasta que de su boca vuelva a salir otro nuevo improperio. Lamentablemente este es el nivel político de algunos. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Estamos en la noche de San Juan. Este año volverá a ser diferente porque no se permiten las aglomeraciones, pero bueno, ya tendremos tiempo de saltar las hogueras y el fuego en otra ocasión y por supuesto también de escribir en un papel todos nuestros deseos. Los que no salen quemados, sino todo lo contrario, salen eufóricos, son los líderes del 1 de octubre, los hasta hace unas horas, los presos del Procés, que esta mañana han salido de la cárcel tras la decisión del gobierno de indultarles. Y lo han hecho felices y contentos y avisando además que lo volverán a hacer y que su único objetivo, ya en libertad, es la independencia de Cataluña. Hoy le preguntaremos a nuestro invitado por este asunto, es Pablo Fernández, recién elegido portavoz estatal de Podemos, formación que ha defendido siempre esta medida de gracia. Hablaremos con él en unos minutos, pero ahora vamos a analizar la encuesta de Sigma 2 para Castilla y León Televisión. Si ayer conocíamos los resultados sobre la gestión sanitaria en esta pandemia, hoy las preguntas tenían más calado económico. Tú, García Ribote, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿somos los castellanos y leoneses optimistas con la salida de la crisis? No, no lo somos. De hecho, los encuestados no creen que podamos recuperar la situación económica que teníamos antes de la pandemia hasta el 2023. El 45,4% no ven que llegue ese momento hasta pasados más de 2 años. Sin embargo, el 2022 lo ven como horizonte de la posible reactivación, un 32%. ¿Y cuál es el porcentaje que confía en que el 2021, o sea, este año, sean visibles los signos de mejora? Pues menos de un 10%. Una pregunta muy interesante de esta encuesta es ¿cuál es el principal problema que tiene Castilla y León en la actualidad? Y Ruth, curiosamente, no es el coronavirus. Efectivamente, porque el principal problema de la comunidad es la despoblación. Así lo piensa un 39%. Le sigue el paro para un 35%. También la crisis económica, un 15% de los entrevistados. Y la crisis del COVID ha dejado de ser ya el más importante quebradero de cabeza para la autonomía, aunque un 7% consideran que sigue siendo el peor obstáculo al que tenemos que hacer frente. La pandemia también ha cambiado nuestra forma de vivir, nuestras prioridades, nunca mejor dicho, y son muchos los que quieren marcharse al medio rural. También les hemos preguntado en esta encuesta por ese asunto. Sí, sobre esa cuestión también hay una pregunta en la encuesta de Sigma 2. Poco más de la mitad de los entrevistados creen que lo vivido en la pandemia va a provocar que sean más los ciudadanos que se desplacen a vivir a los pueblos con más espacio y al aire libre, aunque bueno, un 42% no considera que eso vaya a ser así. Por último, 2 preguntas más. La eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones y la EVA única. ¿Cuál es el resultado? Sí, digamos que hay un apartado específico para valorar las acciones de la Junta y parece que ha sido positivamente. El 71% de los participantes en la encuesta consideran bien o muy bien la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones por parte del Gobierno regional. También hay mayoría de votos para la defensa de una prueba de acceso a la universidad única para toda España. Aquí el porcentaje incluso sube, casi un 82% defiende esta posición de la Junta.
Mañana hablaremos mucho de la GAU única en este plató y tendremos a un entrevistado que nos va a dar ciertas claves. Gracias, Ruth. Nada. Bueno, vamos a ver qué opinan nuestros invitados de todos estos datos. Tomás Girvés, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Rosa Fuentes. Hola, buenas noches. Bienvenida. Pablo Lago, director del Mundo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué os parece que la mayoría de los castellanos y leoneses, la despoblación sea en Castilla y León un problema casi mayor que el coronavirus y que la pandemia en estos momentos? Pablo. Bueno, yo me vas a permitir que haga una pequeña corrección en la encuesta. Yo creo que el mayor problema que se traduce ahí es el empleo, porque hay dos apartados y hay un tercero. Yo he visto en profundidad la encuesta que habéis remitido ya a los medios de comunicación y habla otro apartado que es el problema con el empleo, que supongo que es el empleo, si suma el 55%. Y en esa por parte, encima, digamos, que el empleo no sé quién ha, paro sería el no sé segundo. quién ha fraccionado, porque decir el empleo y la economía, supongo que la gente se refiere al empleo cuando habla de la economía, que es lo que le preocupa de la economía. Insisto, al final hay otro apartado, un 3,5%, que habla de los problemas del empleo, que entiendo que es también el empleo. Yo creo que lo que significa a todo el mundo es que la principal preocupación sigue siendo el empleo, pero es verdad que copa un puesto muy importante, yo creo que por primera vez, pese a que es un problema de hace décadas en esta comunidad, la despoblación. La gente se ha sensibilizado. No sé si hay que con los aclarar que medios, no es lo con que la más le despoblación. preocupa a los castellanos y leoneses, sino cuál es el principal problema de Castilla y León. Eso que quede claro, la pregunta a la hora de formularla hay que ser muy Será riguroso, una ¿no? preocupación, si es el principal problema será una preocupación, no va a ser una alegría. Yo entiendo que, de todas formas, en cualquier caso, nunca había visto, ¿no?, que se significara tanto el tema de la despoblación. Será una preocupación, sea un problema, o sea lo que sea. No lo había visto. Hoy mismo han salido los datos del INE, que dice que el saldo migratorio con el saldo vegetativo nos da 14.000 menos, pese a que estamos recibiendo incluso más gente de fuera, incluso del extranjero y de otros sitios, pero el saldo vegetativo nos lastra terriblemente. El saldo vegetativo es que se muere mucha gente, demasiada gente, y que nace muy poca gente, demasiada poca gente. Hoy son 14.000 menos que el año pasado. Hay provincias como León o como Zamora. La segunda hoy es Salamanca, creo, pero León y Zamora, la despoblación galopa a un paso agigantado, que claro, y hay que significar, León es la segunda provincia en población de la comunidad, no es baladí. Cuando hablamos de León, la pérdida gruesa de población, claro, si la segunda provincia en población pierde 5.000 habitantes por año, el problema se va a agravar muchísimo en los próximos años. Tomás, no hay más que tener un pueblo, ¿no?, para ver cuál es el gran problema, la sangría poblacional y la falta de gente, ¿no?, en muchos municipios. Ahí hay un binomio que a veces no lo vemos, no solamente de despoblación y envejecimiento, porque es que los que se quedan además son bastante más viejos, ¿no? Entonces es un problema tremendo que yo creo que va muy relacionado, porque lo veo desde hace, vamos, yo vivo aquí en Valladolid 35 años y lo veo desde que vine, y va a peor. El problema de paro, actividad económica, va muy asociado a esto. Entonces, claro, es no solamente el principal problema, sino un problema de difícil solución. El COVID pasará, habrá vacunas, habrá medicamentos, la ola pasará y lo que va a ser difícil de revertir es la despoblación. Eso va a ser complicadísimo, sobre todo con las tasas de natalidad que tenemos, ¿no? Hablamos del problema del paro, que es otra de las grandes males, digamos, de esta comunidad, según esta encuesta. Rosa, tú eres desempleada, tú estás en el paro. Sí. Podríamos decir además que representas a un sector de población, por ser mujer y por tener una determinada edad, que lo tiene más difícil. Bueno, sí, a mí en concreto me está resultando muy difícil, llevo ya un año largo y creo... Yo pienso que son los dos problemas que nos afectan ahora mismo. La mujer, que sigue siendo todavía un problema, que aún no se reconoce esa igualdad, que yo no digo que te den trabajo por ser mujer, pero que tampoco te discriminen por serlo, ¿no? Y la edad es muy complicado. O sea, ya sabes cuando te quedas en el paro que ahora que se pueden decir las edades, yo nunca tuve problema en ocultarla, pero ahora que ya tengo 2 dosis de vacuna, pues ya puedes calcular. y bueno, pues sabes que es muy difícil porque te ven mayor para un trabajo, para empezar de nuevo. ¿Cuándo veis, una de las preguntas que formulaba Sigma 2 en esta encuesta es cuándo ven que podamos salir de esta crisis económica provocada por el coronavirus? En 2023 dice la mayoría, bueno, el 45% de los encuestados. Pablo, ¿tú lo ves antes, lo ves después? ¿Coincides con esa cifra, 2023, dentro de 2 años?
Hablamos, por decirlo de alguna forma, para estar como estábamos antes de la pandemia. Fíjate lo que me estás preguntando cuando el Banco de España normalmente pronostica lo que ha pasado y me estás preguntando a mí lo que va a pasar en economía. Es evidente que si la vacuna funciona, me parece que está funcionando, es evidente que si no hay variantes, es evidente que no viene otra ola, otro arrebato de olas como las que hemos tenido, es posible que se empiece a reflotar de una forma igual de brusca con la que se cayó. Pero claro, para eso, por ejemplo, un país o una comunidad de servicios es muy importante, por ejemplo, el turismo, es muy importante que se abran las fronteras, muy importante que la gente pueda viajar, que pueda moverse, que se puedan quitar las mascarillas y que pueda pulular, porque al final somos una comunidad, somos un país de servicios, que recibimos cerca de 80 millones de visitantes, de turistas al año, que dejan muchos millones de euros. Es fundamental, evidentemente, todo eso. En cualquier caso, ¿sabemos que esto está pasado definitivamente? Ojalá que así sea. No quiero ser pesimista, pero ojalá que así sea. Estamos viendo cómo Portugal de repente empieza a sufrir un pequeño azote. Parece ser que es por la variante esta india. Hemos pasado todo lo que es el complejo del coronavirus. Ojalá que así sea. ¿Creéis que estamos saliendo de la crisis económica en estos momentos, Pablo, Rosa? Yo creo que saliendo no, o sea, se pueden avistar algunas posibilidades. Creo que también va a depender mucho de ese dinero que llega de Europa, cómo se va a utilizar, cómo se va a destinar. Pero de momento estamos prácticamente igual. Sí que ha mejorado mucho el tema del COVID, ¿no? Para no reiterarme, pero y sí que puede darnos algún susto todavía, pero saliendo no. Tomás. Sí, yo creo que evidentemente es muy difícil de predecir. Los economistas normalmente pues, no aciertan, les gustaría, pero no aciertan. Yo creo que lo que se ha perdido, eso no se va a recuperar y eso en la economía es fundamental. Lo que no se creció no se va a crecer. Se podrá recuperar la tasa de crecimiento, va a ser muy complicado llegar a donde hubiésemos llegado si no hubiese pasado esto. En cuanto a la pandemia, se es muy optimista. Se es muy optimista, básicamente porque no se conoce el problema a fondo. La variante india, plus esta que viene ahora, pues está infectando a gente vacunada. Y los virus son muy listos y se adaptan a todo. Por ejemplo, el virus de la gripe se adapta, cada año cambia y se va modificando y tal. Entonces, en el COVID lo que se sabe es que pasa exactamente lo mismo, aparecen variantes, etc. Si bien la vacuna es un elemento de prevención bueno, no de choque, sino de prevención, bueno, pero no es una panacea. Eso, hasta que no se, digamos, inmunice la mayoría de la población, va a ser complicado. Esto pasó en la gripe del 18, de 1918, hasta que no se alcanzó el 70-80% de inmunización. La gripe desapareció bruscamente. Y hay que esperar al invierno también, y hay que esperar también al invierno. Es que el invierno va a agravar. Como cualquier virus, lo sabe cualquier virólogo, cualquier médico, como el virus, la gripe se activa en invierno. Estamos viendo el caso de Chile, por ejemplo, con el 80% de la población vacunada, y está habiendo un problema sanitario porque se vuelve a activar el virus, no sé si es por variantes o no, pero evidentemente los virus en verano... Este no desaparece, lo que cuentan es que la gripe desaparece en verano, pero este no desaparece, se queda ahí, pero es verdad que queda mitigado y queda muy aminorado, y lo hemos visto en las olas. Lo hemos visto en la primera ola, vimos cómo fue la segunda en un otoño bastante cálido y vimos cómo fue la tercera con la llegada del frío, y vimos que también, evidentemente, la temperatura le hace falta al virus. Esta encuesta de la que estamos hablando también le voy a preguntar hoy a nuestro invitado. El pasado viernes, la nueva secretaria general de Podemos, Ione Belarra, anunció la estructura y composición de su nueva ejecutiva tras la salida de Pablo Iglesias, y entre los cargos de confianza de la nueva líder de Podemos se encuentra Pablo Fernández, el actual secretario regional de la formación morada, que pasará a ser portavoz estatal del partido. Hoy está aquí con nosotros. Buenas noches y enhorabuena. Muy buenas noches, José Luis. Bueno, realmente van a ser dos portavoces, siendo justos, está usted, está Isa Serra. ¿Quién de los dos va a tener el peso de la portavocía? Yo no sé si porque ya está en Madrid y usted en Castilla y León le puede quitar protagonismo. Pues ambos, y yo creo que esto es una apuesta clara por descentralizar. En Podemos tenemos muy claro que España no solamente es Madrid o Cataluña, que España integra muchísimas más comunidades, y yo creo que el hecho de que uno de los portavoces estatales de Podemos sea de Castilla y de León es una muy buena noticia y es un ejemplo de que en Podemos no nos olvidamos de que España va mucho más allá
Madrid y de El Cataluña. Partido Socialista también apostó hace unos años por Óscar Puente como portavoz, pasa que bueno, es una portavocía teórica más que práctica, ¿no le ocurría lo mismo a usted? Yo creo que voy a aportar más la voz de mi partido que lo que ha hecho Óscar Puente, que la verdad es que ha estado bastante opacado, bastante ocultado por su partido. Bueno, este nombramiento y su presencia, vamos a decir, de hace un año y medio en los medios nacionales, se le ve esa proyección nacional desde hace tiempo. ¿A uno le viene a la cabeza o puede llegar a la conclusión de que usted va a dar el salto a la política nacional? ¿Eso es así? ¿Se va a ir a Madrid? Pues parece que hay muchas ganas por parte de mucha gente, especialmente del Partido Popular, de que yo me marche de esta comunidad. Sin ir más lejos, ayer el señor Mañueco en el Pleno literalmente me dijo... Le voy a interrumpir. Márchese. No, es que le voy a interrumpir porque quiero que lo veamos. Lo tenemos ahí, vamos a escucharle. Usted no va a pasar a la historia de esta tierra por sus aportaciones, porque su balance, señor Fernández, es cero. Cero, señor Fernández. Su modelo ha fracasado en España y su jefe se fue. Su modelo ha fracasado en Castilla y León. Reflexione y márchese, señor Fernández. Se le ve rojo, enfadado, moviéndose ahí en el escaño. Bueno, ¿qué tiene que decir? Se le ve muy azorado. Muy... No, a usted. Le veía a usted como muy enfadado. No podía hablar porque ya había terminado. Yo estaba muy tranquilo. Al que le veía azorado, desazonado, enfadado y enervado era el señor Mañueco, que no sé por qué tiene esa obsesión en que yo me marche de Castilla y de León. Yo voy a seguir desempeñando mi función como portavoz de Podemos en las Cortes, voy a compatibilizarlo con mi responsabilidad a nivel nacional, pero por supuesto voy a seguir trabajando por esta tierra, pese a que ello ponga nervioso a la bancada del Partido Popular. Y aprovechando lo último que decía el señor Mañueco, hablaba de que si Pablo Iglesias se había ido. Bueno, pues yo lo que le digo al señor Mañueco es que su vicepresidente Igea dijo que él dejaría la vicepresidencia de la Junta cuando Pablo Iglesias dejase la vicepresidencia del Gobierno. Le invito a que cumpla su palabra al señor Igea. Bueno, usted ya anunció en marzo, creo que fue, que se iba a presentar a la reelección como coordinador general de Podemos en Castilla y León. ¿Lo mantiene? ¿Va a ser usted el candidato? ¿Quiere ser usted de nuevo el cabeza de lista de Podemos en Castilla y León? No, de hecho, no es que me mantenga, es que ese proceso ya ocurrió, ese proceso tuvo lugar en marzo, fui elegido coordinador general autonómico, con lo cual voy a seguir ejerciendo mi función y seguir trabajando por el bienestar de esta tierra. Lleva 7 años al frente de Podemos en Castilla y León. Las cosas empezaron muy bien, consiguió 10 procuradores en su día, pero es verdad que poco a poco todo se ha ido desmoronando. Vamos a hacer un breve resumen. Como decía, perdió 8 procuradores en las Cortes en las últimas elecciones autonómicas, apenas tiene representación municipal en la comunidad. Los resultados electorales en Madrid han sido malos, de ahí la salida o la huida para algunos de Pablo Iglesias. Más País le va pisando los talones a Podemos y le está restando votos. ¿Cómo se puede remontar toda esta situación? Pues fíjate, José Luis, dices tú que los resultados en Madrid fueron malos. En Madrid sacamos... Esa fue la interpretación de su partido y del propio Pablo Iglesias, ¿no? Pablo Iglesias dijo que él tenía como objetivo que la izquierda ganase en la Comunidad de Madrid y desbancar a la derecha y a la ultraderecha. No lo consiguió y por eso daba un paso al lado. Pero en la Comunidad de Madrid, Unidas Podemos, logró 3 diputados más de lo que habíamos conseguido en el anterior comicio. En las elecciones catalanas, que fueron las anteriores, Podemos se mantuvo, con lo cual las 2 últimas veces que se han abierto las urnas en este país, Podemos o se ha mantenido o ha incrementado el número de votos. Unidas Podemos está en el gobierno de este país, mal que le pese a mucha gente, con lo cual yo creo que estamos en una muy buena situación y que desde luego con esta nueva dirección vamos a seguir creciendo con el objetivo de ser la primera fuerza política en España, porque queda mucho por hacer, queda mucho para mejorar la vida de la gente, que es para lo que nosotros estamos aquí, para hablar de los problemas que tiene la gente y de las soluciones que desde Unidas Podemos damos a los mismos. ¿Teme que Más País, el partido de Íñigo Errejón, pueda tener una candidatura aquí en Castilla y León? No, en modo alguno. La verdad es que no me preocupa en absoluto. Nosotros tenemos muy claro que tenemos que seguir trabajando en lo que estamos, que es en acabar con la despoblación, que es en apostar por la ciencia, la innovación y el desarrollo para empezar a generar empleo de calidad, que es cambiar el modelo del Partido Popular, que es un modelo antagónico al modelo de desarrollo productivo por el que nosotros apostamos. Nuestro modelo es distinto al de las macrogranjas, al de los macroparques eólicos y solares, al de las minas a cielo abierto. Nosotros apostamos por aprovechar la riqueza que tiene este territorio, por aprovechar un sector primario cuidando a nuestros agricultores y ganaderos a título principal, apostar por la ciencia, como te decía antes, para cambiar el modelo productivo, apostar por generar empleo de calidad, apostar por el patrimonio ingente natural
y patrimonial que tiene esta comunidad. Yo creo que Castilla y León tiene muchísima riqueza que a día de hoy no ha sabido aprovecharse y en eso es en lo que estamos centrados. ¿Es Yolanda Díaz la cara o la persona idónea para liderar el partido de cara a unas posibles elecciones generales? Bueno, nuestro partido Podemos lo lidera la mejor persona, la persona más capacitada, que es Yone Belarra, y en cuanto a la confluencia de Unidas Podemos, yo creo que Yolanda Díaz es la mejor candidata, pero es que no lo digo yo. Según el CIS, es la persona mejor valorada en el gobierno y la persona mejor valorada en el espectro de la izquierda en este país. ¿Ha hablado con Pablo Iglesias últimamente, después de que haya dejado la política? Sí, he hablado con Pablo alguna vez. ¿Y qué tal está? ¿Qué le cuenta? Bien, pues está muy bien, está leyendo, estudiando, disfrutando de la familia y bueno, yo creo que seguro que Pablo ha dejado la política institucional, pero una persona como él estoy seguro que no permanecerá ajeno a la política mucho tiempo. ¿Volverá a la primera línea? A la política institucional ya veremos, pero yo estoy seguro de que estará siempre presente. Sí. Hablemos del tema político del momento, los indultos. Una de las principales críticas que ha recibido el Gobierno durante todo este tiempo por tomar esta decisión es que los presos del proceso no han pedido perdón. Y paradójicamente el que pide perdón es su partido, lo hizo ayer el presidente del grupo parlamentario. Esto es el mundo al revés, señor Fernández. En Cataluña, José Luis, hay un problema político que requiere de soluciones políticas y yo creo que ya era hora de apostar por el diálogo, ya era hora de apostar por tender puentes en lugar de construir muros. Pero de ahí a pedir perdón, a que sea un partido Podemos el que pida perdón a los presos del proceso, nosotros tenemos muy claro, José Luis, que hay que cambiar la confrontación por el diálogo, que hay que variar el conflicto por el entendimiento y que a problemas políticos, soluciones políticas. En Cataluña llevamos demasiado tiempo judicializando ese problema y agudizando por esa judicialización del problema el conflicto en Cataluña. Creo que es tiempo ya de una vez por todas de apostar por el diálogo. Creo que esto es un punto de partida para construir esa España plural y diversa del siglo XXI y desde luego nosotros no hemos cambiado de posición. Sabíamos que los indultos era el camino correcto, aunque no era el camino más fácil, y saludamos que el Partido Socialista se haya venido a nuestra posición. Termino. Nuestra posición, que está avalada por el Congreso de los Diputados. La soberanía en España reside en el pueblo español, representado a través de sus políticos que están en el Congreso de los Diputados, que avalan los indultos. El Consejo de Europa también refrenda los indultos. El presidente de la COE también está a favor de los indultos e incluso ¿Le hubiera gustado que se hubiera llevado los indultos al Congreso? Que se hubiera debatido, que se hubiera aprobado en el Congreso. Es que eso ocurrió hace 10 días. En el Congreso de los Diputados se llevó el asunto de los indultos y hubo una votación en la que mayoritariamente el Congreso de los Diputados votó a favor de dar los indultos. Con lo cual, no solamente tiene el aval del Gobierno de España, sino tiene el refrendo del Congreso de los Diputados, del Consejo de Europa, de la COE y de los obispos. Yo creo que es una solución y una decisión que cuenta con un amplísimo consenso y que a partir de ahora se inicia un tiempo nuevo, una etapa de diálogo, de entendimiento y de consenso. Era Garamendi, ¿no? Que luego ha pedido perdón, que incluso hoy ha llorado. ¿Usted cree que todos los empresarios de este país están a favor de los indultos? Hombre, si su presidente dice que está a favor de los indultos, yo creo que una persona cuando representa a una institución o a un organismo habla por ese organismo o esa entidad. Yo estoy aquí hablando por Podemos, no hablo como Pablo Fernández, hablo representando a mi organización política. No, pero me imagino que pulsará lo que dicen muchos empresarios. No todos los empresarios piensan lo mismo, ¿no? Pues lo pulsará. Ha habido muchas críticas internas. Lo pulsará. El hecho cierto, incontrovertible e indubitable es que el señor Garamendi se mostró claramente favorable a los indultos e insisto, creo que el señor Garamendi cuando habla como presidente que es de la COE. Después quiso rectificar, no sé si lo hizo muy bien o muy mal. Veíamos antes imágenes, la imagen del día de hoy es la de la salida de los presos del proceso, los ya expresos, digamos, de Cataluña. Han insistido que lo volverán a hacer, que seguirán adelante, han escenificado una clara victoria. ¿Qué gana el resto de España con todo esto? Y le pregunto más, ¿qué cara cree que se le han quedado hoy a muchos castellanos y leoneses al ver esas imágenes? Pues España gana que haya tranquilidad. España gana que no haya conflicto, España gana que no haya incendios permanentes, España gana que pueda haber avances y diálogo, España gana un tiempo nuevo, España gana que a partir de ahora, en lugar de judicializar la política y que los conflictos se resuelvan a través de los tribunales, se resuelvan a través de la política, del diálogo y del entendimiento. Y luego te quiero decir una cosa, José Luis, estoy viendo a mucha gente que se rasga las vestiduras, especialmente en el Partido Popular, en Vox y otros partidos de derecha y ultraderecha, pero yo quiero recordar aquí que el Partido Popular ha concedido 155 indultos a personas condenadas por corrupción. El Partido Popular ha condenado indultos a torturadores. El Partido Popular ha condenado insultos a personas vinculadas con terrorismo de Estado.
creo que conceder unos indultos que cuentan con los avales que te he desgranado anteriormente en aras del diálogo, en aras del entendimiento y para solucionar un conflicto político, me parece que es una solución muy sensata. Y para usted, defender este tipo de mensajes en una comunidad autónoma donde, digamos, los mensajes extremos no acaban de calar, ¿le va a costar? ¿Va a tener que pasar, ahora que es portavoz estatal, el tamiz? En absoluto, José Luis. Yo defiendo los indultos en Castilla y León, en Cataluña, en Murcia, en Canarias y en Galicia, porque creo que son buenos para España. El problema que tiene este país con la derecha y con la ultraderecha es que la derecha y la ultraderecha solamente quieren España cuando la gobiernan. Cuando no la gobiernan son capaces de torpedear, por ejemplo, los fondos de recuperación europeos, como hizo el señor Pablo Casado. Cuando no gobiernan son capaces, como un partido como Vox, cuando un exmilitar jubilado dice que en España hay que fusilar a 26 millones de hijos de puta, el partido de Vox dice que está de acuerdo con esa aseveración y tenemos un Partido Popular que sigue gobernando con Vox, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. A mí no me sobra nadie en España. A mí no me sobra nadie. El problema es a los partidos políticos que les sobra la mitad o mucha más de la mitad de este país. A mí, a todo aquel que respete los derechos humanos, bienvenido para construir un país plural, un país diverso y un país moderno como debe ser la España del siglo XXI. Señor Fernández, venimos estos días informando sobre una encuesta de Sigma 2 para Castilla y León Televisión. Hoy una de las preguntas es la que le quería preguntar. La cuestión es cuál es el principal problema que tiene nuestra comunidad, lo hemos visto antes. Yo no sé qué le parece que el principal problema que ven los castellano-leoneses, que tiene Castilla y León, sea la despoblación y que las desigualdades, incluida la de género, que es pues un asunto en el que Podemos es muy vehemente y viene luchando desde hace tiempo contra esto, solo recibe un 1,6%. Pues es que es un hecho incontrovertible que la despoblación es el principal problema de esta comunidad. Yo recuerdo, y lo recordará también Pablo Lago, porque estaba allí en la sesión de investidura del señor Mañueco, dijo que iba a crear una comisión de expertos para evaluar cuál era el principal problema de esta comunidad. Y yo le dije que se ahorrase tiempo y dinero, que el principal problema que tenía Castilla y León era la despoblación, que lo que precisa esta comunidad son medidas directas, claras e inmediatas para resolver ese problema. ¿Y qué ha ocurrido desde entonces? Que hemos perdido 23.555 habitantes. ¿Qué ha pasado desde entonces? Que el año pasado hemos perdido 13.637 habitantes. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Que en 2020 la comunidad de Castilla y León es la que peor saldo vegetativo tiene de toda España, con 22.543 fallecimientos más que nacimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Partido Popular es incapaz de acabar con la despoblación. ¿Por qué? Porque repite siempre las mismas recetas. Decía Einstein que si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Hay que apostar por la ciencia, hay que apostar por la innovación, hay que cambiar el modelo productivo, hay que generar empleo de calidad, hay que apostar por lo público. Un modelo antagónico al del Partido Popular para revertir la despoblación. Y no me contesta la pregunta, ¿y que solamente un 1,6% considere que Castilla y León tiene un problema de desigualdad de género? Eso igual es buena noticia, no lo sé. ¿No lo ven, no lo perciben o pues, considera que todavía queda mucho por hacer y que por eso...? Queda muchísimo por trabajar, queda mucho por hacer, pero mira, una muy buena noticia es que Unidas Podemos esté en el gobierno de España. ¿Y sabes por qué? Porque precisamente ayer salía la noticia de la encuesta de la estructura salarial del INE, que dice que desde que se subió el SMI, subida propiciada por Unidas Podemos, la brecha salarial entre mujeres y hombres se ha reducido, se ha minorado en un 19%. Se ha reducido más la brecha salarial entre mujeres y hombres con la medida de subir el SMI a 900 euros, se ha reducido más con esa medida que en los últimos 10 años. Eso quiere decir que Unidas Podemos en el gobierno está consiguiendo cosas tangibles como es erradicar la brecha salarial que sufren las mujeres. Ya tiene la camiseta de portavoz estatal de Podemos, ya se la ha puesto, ¿no? No, tengo lo que he tenido siempre, que es que creo en lo que digo. Se lo digo broma. Y creo que se nota, no hay nada mejor o peor que ser transparente, porque se me nota en lo bueno e imagino que también se me nota en lo malo. Pablo Lago, ¿qué tienes que preguntarle a Pablo Fernández? Yo tengo que decirle que dice que recordaré aquella intervención, la investidura. No, yo no recuerdo eso. Recuerdo a un parlamentario, que creo que es el parlamentario más brillante que ahora mismo en el Parlamento Regional, que es Pablo Fernández, muy brillante. Que la cuestión fue que dijo que iba a decir, el gobierno iba a formar un comité para hacer un diagnóstico, y usted salió muy ocurrente y dijo, no, diagnóstico es despoblación, señor Mañueco. Fue mucho más brillante y ocurrente, además, como usted lo dice. Yo quiero hacer un par de apreciaciones. Creo que usted es una persona muy trabajadora, creo que es el mejor parlamentario, porque además se trabaja los temas y se nota en el día a día. Creo que le pierde un poco el histrionismo, como a Tom Cruise en el cine, seguramente, y eso es una parte que le pierde. Pero decía usted, es muy importante... Si me permites, Pablo, se lo digo con confianza, da la sensación de que siempre está enfadado.
Bueno, quizás es verdad que soy muy vehemente y que soy una persona pasional y que creo en lo que digo y quizá por eso a veces pues sí que puedo mostrar esa vehemencia. Incluso cuando está enfadado, parece que está enfadado. No, decía una cosa muy importante. Hay un portavoz en Castilla y León de un partido con peso, de un partido en el gobierno. Creo que es muy importante que haya un portavoz. Pero a mí me gustaría saber, a mí y seguramente a muchos castellanos y leoneses, en qué se va a traducir eso para Castilla y León. ¿Qué peso va a ejercer usted en las decisiones? Porque claro, a mí lo que me interesa, a los castellanos nos interesa qué peso va a ejercer usted en las decisiones del gobierno, porque usted ha sido siempre una persona que ha estado en el entorno de Pablo Iglesias, con influencia, cercano, pero ahora ha pasado a ser una persona con mucho peso en el partido. Es portavoz nacional ahora mismo y me gustaría saber ¿qué va a hacer usted por Castilla y León? ¿Y qué acción va a hacer directa? Porque me imagino que usted ahora tendrá el teléfono directo, ya lo tenía, pero tendrá más directo. No deja ser un poco jefe orgánico ahora usted de los ministros de Podemos, por ejemplo, para levantar el teléfono y decir qué vamos a hacer por la despoblación, qué vamos a hacer con las infraestructuras, qué vamos a hacer con los cuarteles y militares que se nos llevan de aquí, contribuir a la despoblación, qué vamos a hacer con tantas cosas y carencias y proyectos empantanados que hay aquí. Pues efectivamente, lo que voy a hacer es visibilizar los problemas de Castilla y los problemas de León y que Unidas Podemos, que Podemos los tenga bien presentes, porque estamos en un momento crucial para que los fondos europeos de recuperación y resiliencia que van a llegar a este país se inviertan como objetivo prioritario en cohesionar y vertebrar este país, muy especialmente la España vaciada, de la que Castilla y León es el ejemplo paradigmático. Estamos en un momento clave y yo voy a estar muy vigilante y voy a apretar y voy a trabajar todo lo posible para que esos fondos de recuperación lleguen con prioridad a comunidades como esta, porque verdaderamente lo necesitan para erradicar la despoblación, para modernizar nuestras infraestructuras, para cambiar el modelo productivo, para que muchos lugares de Castilla y de León entren en el siglo XXI, que a día de hoy se han quedado anclados en el siglo XX. Así que yo creo que para eso va a servir y en eso me voy a dejar la piel, no tengas ningún tipo de duda. Rosa. Sí, yo quería preguntarle, esta mañana, bueno, se puede decir, ¿no?, la televisión pública, un programa, emitió unas imágenes suyas que aquí ya habíamos visto y a mí me chocó la cara del presentador cuando lo emitió porque, bueno, hizo un poco de como juicio a la hora de emitirlo, ¿no? En esa expresión suya decía, váyase a esparragar. A mí me gustaría, yo fui al diccionario cuando la oí porque sinceramente no sabía lo que significaba, lo dijo en las Cortes, en la tribuna, y me gustaría saber qué significa exactamente y qué quería decir con ello. Recuérdenos, ¿a quién le dirigía esas palabras? Al Partido Popular. Váyase a esparragar es un homenaje y estaba parafraseando a una persona a la que yo admiro y para mí es un referente político, como es José Antonio Labordeta, que en su día mandó a la mierda a la bancada del Partido Popular. Yo ya había mandado a la mierda a la bancada del Partido Popular hace unos meses y bueno, para no repetir, utilicé otra locución que es váyase a esparragar, que significa váyase a freír espárragos o váyase por ahí. Es una expresión que puede ser, digamos, con cajas destempladas, que equivale a váyase a la mierda, y que yo quería hacer ese homenaje a Labordeta, que creo que, insisto, es un referente. Váyase a la porra, váyase por ahí, o no nos tomen el pelo. No nos tomen el pelo, porque estábamos hablando en un contexto en el cual el Partido Popular se quería erigir en adalid de la defensa de la Constitución y, a mi juicio, el Partido Popular con mucha frecuencia ha pisoteado la Carta Magna, muy especialmente los artículos sociales, muy especialmente los artículos que se refieren a los derechos fundamentales, a la vivienda, al derecho al trabajo, al derecho a la educación pública. Creo que el Partido Popular ha conculcado sistemáticamente la Constitución y por eso les dije, hombre, que ahora vengan ustedes a querer ser los defensores máximos y los adalides de la Constitución, váyanse a esparragar, por no decir váyanse a la mierda. Una forma fina. Tomás. Sí, gracias. Bueno, yo quería le voy a hacer una pregunta, pero antes quería hacer una apreciación, y más ahora que va a ser usted portavoz nacional, cuide mucho, digamos, sus currícula, en fin, lo que tiene colgado en Internet, porque yo esta mañana pues he podido ver que usted es licenciado en Derecho, y sin embargo en Wikipedia pone que es licenciado en Lingüística. No.
Sí, lo acabo de ver. El problema es que Wikipedia es una página que todo el mundo puede entrar y todo el mundo puede manipular. Soy licenciado en Derecho por la Universidad Complutense. Sí, lo sé, pero digo que cuide esas cosas y que modifique y corrija y tal, porque se cuelan cosas que luego, pues a lo mejor son inoportunas. Y quería comentar simplemente una cosa. Una pregunta, vaya. Un apunte. Sí. En Wikipedia también está mal mi fecha de nacimiento. Mi fecha de nacimiento es el 6 de abril, en Wikipedia pone que es el 6 de junio. Con lo cual la Wikipedia no es una fuente del 76, sí. No, sí lo he visto. Además, efectivamente es una fuente de errores, pero sí que conviene, yo me dedico a la universidad y cuando veo un error no lo dejo para el final, lo voy corrigiendo sobre la marcha, porque luego puede provocar problemas. Yo simplemente una pregunta querría hacerle, que es un desideratum. Si a mí me gustaría verlo usted en el gobierno de Castilla y León, y preguntarle qué va a hacer usted porque la ciencia y la innovación se apliquen al cambio del modelo productivo y qué modelo productivo sería, porque yo de eso sí entiendo. Es del único que puedo entender lo que se está hablando. En política no entiendo nada, pero esto sí. Pues mire, incrementar exponencialmente la inversión en I+D+I, en ciencia, eso es lo primero. Yo le puedo decir que en el año 2017 mi partido Podemos rubricó un pacto por la industria con el Partido Popular que gobernaba entonces y el Partido Popular incumplió sangrantemente ese acuerdo, ejecutando únicamente un 15% de lo que se había comprometido. Con lo cual lo primero que haría es aumentar de forma exponencial la partida a ciencia y a innovación. Y lo segundo, en cuanto a cambio de modelo productivo, pues es evidente que hay que invertir en centros tecnológicos, es evidente que hay que apoyar a los investigadores, es obvio que hay que apuntalar a las universidades públicas, es palmario que Castilla y León no puede vivir solamente de la automoción y que hay que buscar otros nichos de generación de empleo. Por ejemplo, aplicando la innovación también al sector primario. Por ejemplo, aplicando la innovación a otros sectores que en Castilla y León son muy importantes. Sectores como, por ejemplo, las renovables, pues en lugar de apostar por macroparques eólicos y solares, apostar por comunidades energéticas y ahí también la innovación y el desarrollo pueden ayudar para un modelo de autoconsumo, un modelo que deje la riqueza en el territorio en lugar de que se la lleven las grandes compañías multinacionales que ni siquiera tributan en España. Yo creo que hay muchas vías para cambiar el modelo productivo y sobre todo que hay muchas fórmulas para apostar por la ciencia y por la investigación. Lo primero, tener voluntad política, algo que el actual gobierno desde luego ha demostrado no tener. Pues Pablo Fernández, de nuevo enhorabuena por este nuevo cargo, importante cargo dentro de Podemos. Como decía antes, apriete bien a los ministros para que se note en Castilla y León y hable mucho de nuestra comunidad allá donde esté, como portavoz. Para finalizar, sabemos que hemos conseguido algunas cosas, con mucha modestia, con mucha humildad, pero queda mucho por conseguir, queda por derogar la reforma laboral, queda por derogar la ley Mordaza, queremos crear una empresa pública de energía para bajar la factura de la luz y hacer frente al oligopolio energético, queremos que todo el mundo pueda acceder a una vivienda digna teniendo una ley de vivienda que lo permita. Queda muchísimo por hacer y por eso el objetivo de Podemos es crecer para ser la primera fuerza política y lograr mejorar así la vida de la gente. Pues gracias por estar de nuevo en cuestión de prioridades. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, nos vamos a la publicidad y a la vuelta seguimos con la tertulia con nuestros tertulianos de hoy. Hasta ahora. Aquest somni d'una república catalana. Un estat independent. L'amnistia, l'autodeterminació i la república catalana. Lo han dicho en catalán, pero se les ha entendido perfectamente. Independencia, autodeterminación y amnistía. Conceptos que nos vamos a hartar de escuchar a partir de ahora. Ni la cárcel ni el indulto les han cambiado sus prioridades. Ahí lo ven en la imagen. Es la imagen además del día. Los 9 presos del procés catalán saliendo victoriosos y como héroes de la prisión y con mitin incluido en la puerta. Horas antes, en el Congreso, los partidos independentistas y Pedro Sánchez se preguntaban mutuamente cuál va a ser el siguiente paso. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué viene? ¿Cuál es el Pedro Sánchez real? ¿Qué planes tiene Esquerra Republicana tras la medida de gracia que ha tomado el Gobierno? Y hoy les hemos preguntado si creen que la eliminación de las mascarillas y la bajada de la luz es una distracción del Gobierno para minimizar los indultos. Y bueno, lo van a ver ahora, casi un 70%, un 67% cree que sí, que es una forma de eclipsar esta polémica decisión. Y más del 30%, el 33% exactamente, dice que no. Bueno, compañeros, esa imagen que hemos visto de los presos saliendo de la cárcel, que es la imagen de todos los informativos, era seguramente la imagen de portada de los periódicos de mañana. ¿Qué habéis pensado esta mañana cuando lo habéis visto? Rosa. Más de lo mismo. Ya la imagen, yo la última vez que estuve aquí creo que dije que tenía algo de confianza en que sirvieran para algo.
pero ya que salgan con un cartel en el que se pone Freedom for Catalonia, ya no significa nada. Que no va a pasar nada, que todo va a seguir igual. Pero me he quedado con una frase de todas las que he oído en los que han ido saliendo, de Jordi Cuixart, que dijo, gracias a la juventud de Cataluña que ha seguido dando la cara. Entonces, me ha hecho pensar que a lo mejor el gobierno, yo no soy nadie para decirle al gobierno lo que tiene que hacer, pero igual tenía que empezar a plantearse ver cómo está la juventud en Cataluña y lo que se está viviendo allí, porque la gente que va a Cataluña, que tiene allí familia, me dice cada vez más que hay mucha gente mayor en contra, pero que los jóvenes, los de 15, 17, 20 años, es gente que se ha criado y que ha nacido ya con el conflicto muy caliente, ¿no? Entonces, yo creo que al gobierno no le vendría nada mal ir allí y explicar, no convencer como ellos quieren hacer con nosotros, sino explicar cuál es la situación de España, dejar claro que España es un país democrático en el que no somos ogros que aborrecemos a los catalanes, en los que no se mete a la gente a la cárcel. O sea, todo esto que estamos oyendo constantemente, pues tratarlo con los jóvenes porque son el pozo del nacionalismo o del catalanismo que va a seguir creciendo porque va a seguir creciendo con ellos. Esa foto que decíamos antes refleja, digamos, dos visiones antagónicas. Por un lado estaría esa que dicen el gobierno se doblega al independentismo y le da más alas, y por otro es el primer paso para la convivencia, la concordia en Cataluña. ¿Con cuál te quedas, Tomás? ¿O hay una tercera interpretación según tú? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice, yo estoy bastante enfadado, que no se me note. A mí me gusta mucho la historia y leo mucha historia, y poco antes de venir he mirado, un artículo se publicó el 22 de octubre del 1936, al salir de la cárcel el señor Companys, y lo que le preguntaron, una entrevista breve que le hicieron, le preguntaron, y lo que vino a decir es que volverían a hacerlo exactamente lo mismo que han dicho. Lo único que en ese momento, pues como iba acompañado de policía y tal, pues no había esta cosa exultante que se ha visto aquí, ¿no? Que yo creo que habría que preguntarle al 50% de catalanes que no son nacionalistas, que no están en esto, a ver qué opinan. Porque si Cataluña es solamente la mitad, esta que sale aquí, mal vamos. O sea, vamos muy mal. Recuerdo que poco después de esto, unos cuantos meses después, hubo una guerra civil. Y ese cainismo es lo que estamos viendo ahora. No parece que tenga arreglo. Cuando le preguntamos a Pau Wicks hace poco, le preguntamos eso, si había remedio para eso, no supo qué decir, creía que no, que era muy complicado porque el Estado ha desaparecido allí. Entonces, si se habla de que el 50% de Cataluña no existe, no cuenta para nada, lo único que va a contar es un 50% que negocia con el gobierno, pues yo no sé en qué callejón sin salida nos han metido. Pablo, ¿qué sensaciones has tenido cuando ves esta mañana yo creo estas imágenes? Yo creo que una muy importante que además les contradice a ellos mismos, y es que hoy han demostrado que en este país nadie va a la cárcel por expresarse ni por hacer política, como está la prueba ahí. Se han expresado, han hecho política y eso está permitido porque somos un país avanzado y una democracia plena, pero la gente se va a la cárcel por delinquir, por malversar, por ser un sedicioso, por intentar dar un golpe de Estado, por eso se va a la cárcel y es por lo que han ido ellos a la cárcel, pero no por expresarse incluso un deseo de independencia con el cual yo puedo estar en radical oposición, pero moriré para defender que ellos puedan decir lo que quieren decir. Y hoy la mejor prueba, lo ha visto todo el mundo, que en este país uno se puede expresar y puede defender sus ideas políticas, incluso ideas políticas que están en contra del ordenamiento jurídico y de la Constitución. Para mí es lo más importante de hoy, la visión que hemos dado, yo creo que al orden internacional, y además que no les favorece nada a ellos. Han salido y se han expresado, han sacado el Freedom en Cataluña, que por cierto han mezclado el inglés con el catalán, podían coordinarse con un solo... buscando también la imagen de medios extranjeros. Y en cuanto a los indultos, pues es una decisión política muy arriesgada del presidente Sánchez, con el cual hay mucha gente que está en desacuerdo y con el cual hay gente que está de acuerdo. Vamos a ver las consecuencias porque Sánchez va a ser responsable de la decisión y va a ser responsable de las consecuencias. Pero insisto, lo más importante es que en este país uno puede expresar incluso sus opiniones políticas que incluso contradigan al propio ordenamiento jurídico y la Constitución, porque la Constitución hoy no permite lo que ellos pretenden, pero sí permite la Constitución que puedan expresar sus ideas y puedan expresar sus deseos. Escuchamos esta mañana, lo acabamos de ver en la sesión de control al Gobierno, se preguntaban Pedro Sánchez y Gabriel Rufián cuál va a ser el siguiente paso.
¿Creéis que esto es un teatro? Porque, bueno, saben perfectamente cuál va a ser, o de verdad, tanto un lado como otro no saben cuál es la estrategia que van a seguir en estos momentos. Tomás. Sí, yo he leído un artículo que publicó ayer Julio Valdeón, hijo de un amigo mío, vamos, muy buen amigo mío, ya fallecido, por supuesto, que dice, en un artículo que se llama En el altar de un canalla, dice una cosa que yo estoy totalmente de acuerdo, más que lo dicen muchos los periodistas, que Sánchez gana tiempo para las siguientes elecciones. Yo creo que eso simplemente es algo que tienen ya negociado, porque si no, no se lanzan a la piscina, lo tienen hablado y probablemente es esto, que están ganando tiempo, a ver si con la economía se mejora un poquito, se va el COVID, vienen los fondos y tal, se va apañando la cosa para ir a unas elecciones y tratar de revalidar. Yo creo que aquí no hay bipartidismo, hay bibloquismo, hay dos bloques que son irreconciliables por lo que vemos, que no hay más que ver. Nada más hay que ver la televisión y los informativos. Es muy difícil de cambiar, porque el que tiene una fijación ahí muy difícil que cambie, y hay un segmento intermedio que puede cantar por un lado para otro. Entonces yo estoy de acuerdo que el señor presidente es responsable de lo que vaya a venir. Si razonan un poco y tratan de arreglar la cosa y tratan de tener en cuenta a la población que no es independentista, que por cierto parece que ha subido un poquito, veo un futuro muy malo, porque claro, no hacen más que decir que se están marchando jueces, están marchando policías, están marchando muchos profesionales y se está quedando allí gente muy politizada de esta. Entonces, claro, es que yo le veo muy mal arreglo. Pero, profesor Tomás, hay una cuestión muy importante, hay unas garantías más allá de lo que decía la decisión política de Pedro Sánchez, que es acometer unos indultos, que lo contempla la legislación. Bueno, se puede recurrir, pero eso son las garantías de un Estado de Derecho. Pero no pueden hacer lo que quieran, para eso hay un ordenamiento jurídico, hay unas garantías constitucionales y hay un poder judicial y hay un poder legislativo que va a impedir que se pueda hacer cualquier cosa. Es más, todos estos lodos vienen de aquellos polvos de Zapatero de aceptaremos el estatuto que venga de Cataluña, el estatuto que contemplaba el famoso referéndum. De ahí empezó a germinar todo aquello. Y aquel estatuto que contemplaba el referéndum unilateral lo tumbó el orden constitucional, porque tenemos esa garantía. Entonces, lo que hay es un indulto que nos puede gustar más o menos, pero se han perpetrado muchos indultos en este país, que es otro debate, que siga existiendo la prerrogativa del indulto y sobre todo del Ejecutivo, porque podía anidar en el Legislativo, porque somos un sistema parlamentario, pero está en el Ejecutivo. Entonces, bueno, eso nos puede gustar más o menos, como no nos han gustado muchos de los indultos. Tampoco nos va a gustar este, incluso aunque sea para intentar arreglar un problema político, pero hay unas garantías más allá de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no es el Rey Sol. Sí, una pequeña precisión. Perdón un segundo. No. Es que se me olvidó decir, esta tarde, cuando iba a casa, estaba oyendo una tertulia política y a tenor de lo que tú dices, de que hay digamos, una situación superior a la del actual presidente y partido, etcétera, que es el Estado democrático, constitucional, etcétera. Estos señores han saltado la Constitución, se la saltarán las veces que haga falta. Y en la tertulia política esta decían, entonces, la solución... Pagaron por ello en la cárcel. Sí, bueno, vale. Decían, la solución ¿cuál es? Llevar los tanques a Cataluña por la diagonal. Rosa, creo que quieres decir algo muy breve, te pido por favor. Muy breve, sí, quería decir que viendo cómo actuó Rufián esta mañana, lo que tú decías que es una puesta en escena, pues yo creo que sí, porque se le veía mucho más tranquilo de lo que es habitual, incluso Sánchez le felicitó por su declaración, entonces bueno, parece que va todo miel sobre hojuelas. Teatrillo. Sí. Bueno, hoy hemos conocido también la nueva norma de las mascarillas, ya saben que desde el sábado no será obligatoria en exteriores, pero hay que llevar una siempre encima por si no podemos guardar la distancia de seguridad. El Mesetarian Review hoy ha optado por este tema para su portada. Vamos a ver cómo lo cuentan, que me temo lo peor. Buenas noches, José Luis. Quedas color a lo gris. Se acerca por fin el momento de decir adiós a la mascarilla en espacios abiertos. Así que en la edición de mañana de Mesetarian Review llevamos en nuestra portada la colección estival para una desescalada gradual de la mascarilla. Un alarde de diseño que te permitirá desvestir un poco más cada día a tu cara, de una forma elegante y sensual. En Mesetarian Review, nuestro horizonte eres tú.
¿Te anima, Rosa, a ponerte esa mascarilla tan sensual? Bueno, la veo un poco complicada, pero... Sí, ¿verdad? Sí, Tantas sí. capitas, ¿no? Lo que no tenemos que olvidar es que hay que llevarla. Hay que llevarla, Sí. hay que llevarla siempre, ¿eh? Que es algo que se nos va a olvidar porque vamos a tener que ponerla y quitarla en muchos sitios. Eso es. Tomás, Rosa, Pablo, gracias como siempre por Gracias estar a aquí en ti. Cuestión de Prioridades Gracias. y a ustedes les espero mañana jueves a las 9:30 aquí en Castilla y León Televisión. Disfruten y descansen. Adiós.